11 de la mañana con 12 minutos y es tiempo de que giremos un poquito la cabeza para hablar de Leo Messi. Creo que es una locura lo que está pasando en Estados Unidos. Para compartir esta visión está con nosotros Israel Trigo de la Máquina del Deporte, a quien le decimos muy buenos días, bienvenido al programa. María René, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, un gran abrazo a esta hora de la mañana. Como siempre, para mí es un placer, un gusto estar en el programa y en FM La Paz con la audiencia que tienen. Les mando un gran abrazo y claro que sí, evidentemente, el fenómeno Messi que hoy por hoy en la MLS en Estados Unidos es una locura total, un hombre que sin duda alguna ha preferido, en vez de irse por allá a Arabia, donde muchas de las figuras están terminando de radicar en sus carreras y algunas que todavía no están en el epílogo de su carrera, están yendo por el gran potencial económico que tiene justamente Arabia, entre ellos figuras como Cristiano Ronaldo, lo último como Neymar, que ayer se confirmó que es nuevo jugador del Al Hilal de Arabia, Benzema y otros jugadores importantes del mundo europeo en materia futbolística. Messi decidió no irse a Arabia, sino más bien preferir entrar a lo que es justamente el fútbol norteamericano, donde podemos decir que está viviendo un idilio con la hinchada del Inter Miami, con el fútbol norteamericano en sí, y evidentemente donde es la sensación principal en cada partido y en cada fecha que se juega en esta League Cup, que es todavía una liga previa a lo que es el torneo de la MLS. Bueno, obviamente no es el nivel competitivo de Europa, está lejos, lejos de alcanzar esos niveles. Estamos viendo defensas muy primarias, con el respeto que se merecen los otros equipos, ¿ah? Estamos viendo que Messi juega a sus anchas, hace lo que quiere, es más, se convierte no solamente en uno de los máximos anotadores, sino que hace gala de una serie de recursos que desde hace tiempo veníamos reclamando, ¿ah? Claro, Lionel Messi, fuera de tener un talento técnico que es incomparable en el mundo, realmente es un jugador dotado técnicamente de una forma que por eso también se lo ha catalogado en muchas instancias el mejor jugador del planeta, incluso por encima de otras grandes figuras que por ahí no cuentan con ese talento técnico, pero sí con trabajo, esfuerzo, han podido llegar a un nivel similar, Cristiano Ronaldo entre ellos, por ahí Modric y Benzema y algunos otros jugadores que también han sido acreedores del Balón de Oro muchas veces. Messi es innato, ¿no? Messi es un jugador que con un talento técnico, pero realmente que hoy por hoy no cualquier jugador lo tiene y que además ha adquirido una madurez futbolística importante. Su llegada al MLS y a Estados Unidos hoy por hoy hace de que se cause una revolución futbolística, pero sobre todo, sin duda alguna, él juega a sus anchas porque se está jugando un torneo previo a la MLS. Yo tengo que decir, el torneo del MLS tiene por ahí un nivel que es considerable competitivamente hablando, ¿no? No por nada el fútbol estadounidense ha evolucionado bastante y hoy vemos a Estados Unidos siendo siempre un equipo complicado, no solo en lo que es las ligas y los torneos que se tienen allá justamente en lo que es Centro y Norteamérica, en lo que es la confederación de la CONCACAF, como se conoce, sino que también dando lucha hasta por ahí en mundiales, donde siempre está clasificado, y obviamente que es un país representante de esta parte del mundo, el cual ha subido su nivel futbolístico en todos estos años, incluso desde la época en que Jaime Moreno, Diablo Echeverri llegaron como grandes ídolos al MLS, así como también ahora llegó Lionel Messi y mucho antes Pelé, que también fue en su momento a hacer justamente todo ese inicio futbolístico del soccer, como se llamaba, en lo que es justamente las ligas norteamericanas. Pero claro, en esta League Cup interactúan equipos de Centroamérica y también de Norteamérica, también obviamente de Canadá. Por eso es que justamente encuentras equipos con tan bajo nivel, porque el fútbol centroamericano y de esta parte del mundo no es el mejor fútbol en nivel. Tenemos en cuenta que incluso hasta hay bromas que dicen la Conmebol, cuando hay un equipo que está muy mal en materia futbolística, puede descender a la CONCACAF más o menos, de nuestra confederación, donde están consideradas las eliminatorias más complicadas del planeta, ¿no? Descender a una CONCACAF, donde evidentemente las clasificatorias son mundial y todo eso,
se resumen a 2 o 3 equipos exagerando, como es Estados Unidos, México y por ahí en su momento Guatemala, porque pues todas las selecciones son de muy bajo nivel. En ese sentido es que justamente Messi puede demostrar toda su calidad técnica, todo lo que es justamente lo que es como jugador en una liga donde realmente no se le pone mucha lucha ni mucha objeción. Ahora, hay que decirlo también, el fútbol siempre va a ser un estado psicológico y anímico. Nosotros en los Se lo últimos ve años, feliz a a Messi en el Messi, ¿ah? Se Barcelona, lo ve muy feliz, se lo ve pleno, se lo ve reír, disfrutar, incluso cuando es víctima de alguna lesión o alguna caída, y cuando ahí lo ves levantarse al tiro, no la piensa dos veces. Él quiere jugar y quiere contagiar su buen ánimo a toda la gente. Y me gustaría que hablemos, Israel, de eso, de lo que Messi puede hacer por el soccer, por el fútbol, por nuestro fútbol, por el soccer americano en los Estados Unidos. Está acaparando atención no solamente de medios latinos, sino está acaparando atención de medios gringos que de pronto están girando la cabeza y están hablando de Messi, Messi, a gritos, ¿no? claro, estamos hablando de un país donde el deporte número uno es el fútbol americano, ¿no? El fútbol de ese de choque, Mm. con el casco, la armadura, y prácticamente donde el segundo deporte, pero con mayor solvencia, es el béisbol, ¿no? Y podríamos poner, y ni qué decir del básquetbol, que son los 3 deportes élite allá en Norteamérica, ¿no? Y el fútbol prácticamente siempre ha sido relegado a una especie de tercer y cuarto lugar entre estas 3 disciplinas que son las que prácticamente acaparan todo el mercado. Un supertazón y ese tipo de actividades son realmente comparadas a nivel de números y también de audiencia, que incluso han superado muchas veces a mundiales y a muchos tipos de eventos futbolísticos. Ahí Messi, por ejemplo, le da una ayuda al fútbol norteamericano porque hace de que solamente su figura, la de Messi, haga que, como vos decías, la prensa, lo que es los programas, las cadenas norteamericanas, giren también ahora con una relevancia mucho mayor hacia lo que es el soccer como ellos conocen o el fútbol para nosotros, ¿no? Que ha tomado Veremos, relevancia también en los puede ser un últimos lindo años. legado, ¿ah? Israel, ese sería un lindo, lindo, lindo legado del hasta hoy considerado mejor jugador del fútbol a nivel mundial. Ahora, quiero robarte un comentario, quiero aprovechar esta tu pasión por el fútbol y el deporte y todo más para robarte cositas. Háblame del Mundial de Fútbol de Mujeres, España-Inglaterra. ¿La veías venir? Eh, la verdad que entre el Mundial de Mujeres, podemos decir, había otros favoritos, en el caso de Francia, por ejemplo, ¿no? Que es una selección muy bien armada y nunca vamos a menospreciar lo que hacen los sudamericanos, ¿no? En el caso de Brasil, Argentina, pero claro que evidentemente hoy por hoy hay que entender una cosa, el fútbol de élite femenino se encuentra en Europa, no en Sudamérica. Lo que pasa con el fútbol de élite masculino en materia de selecciones, que podemos decir, como siempre se lo ha catalogado, las eliminatorias más complicadas están en Sudamérica, que Brasil, que Argentina, que Uruguay y todos ellos, podemos decir que el fútbol de élite de mujeres está en Europa. Por ende, en las 2 ediciones de mundiales que se han hecho, los europeos se han adueñado prácticamente de lo que es justamente el mundial femenino. Y bueno, España e Inglaterra creo que son 2 muestras grandes, ¿no? Que han podido sopesar a selecciones hasta como Argentina y muchas más para poder llegar a lo que es estas instancias finales, ¿no? Un evento ¿Quién que vas? acá, te escucho, María José. ¿A quién le vas? Te digo, ¿quién crees que se corona campeón? Yo creo que por lo mostrado en lo largo del campeonato, que yo soy franco, no lo seguí totalmente, pero siquiera ¿Eh? partidos importantes de esta selección de España, de esta selección de Inglaterra, sí los pude observar. Yo creo que me la juego por Inglaterra. Creo que el juego ¿Ah? más ordenado, más fuerte, más recio de los ingleses hace que sin duda alguna hoy por hoy sean favoritos o favoritas, perdón, la palabra correcta, para ganar lo que es la Copa Mundial Femenina. A diferencia de España, que todavía pienso que tiene esos rasgos también sudamericanos que son importantes, pero que en materia táctica, técnica, les falta desarrollar todavía para poder justamente llegar a un nivel como el inglés, como el francés, como el mismo italiano, donde se desarrolla mucho este tipo de disciplinas
deportivas en materia femenino, ¿no? Lastimosamente acá, si bien por ahí ha habido transmisiones del Mundial, sobre todo en diferido, que es lo que hemos podido acceder a ver, no ha causado tanta repercusión, porque evidentemente acá quizás en Bolivia no se está valorando mucho el fútbol en lo que es la categoría femenina. Entendemos que ni siquiera los campeonatos locales en materia femenino son cubiertos totalmente. Hay clásicos que se juegan aquí entre Bolivia y Strong, que es Always Ready, son los equipos que fomentan mucho lo que es el fútbol femenino y tiene grandes partidos, como también lo tiene Oriente Petrolero, Blooming, pero la falta de cobertura, de difusión, que es también nuestra responsabilidad, que lastimosamente tenemos que hacer un mea culpa, porque todo es fútbol, 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 y si Conrado Moscoso saca primer lugar, como lo hizo hace 2 días, también le damos la cobertura, y si Hugo Dolien pasa en un slam o en un abierto, le damos la cobertura, pero en ese momento, y casi nunca lo hacemos constantemente como lo hacemos con el fútbol, que bueno, hay que decirlo, es el rey de los deportes aquí en Bolivia y en prácticamente toda Sudamérica, o en su mayoría, en Venezuela por ahí también manda el béisbol un poco, ¿no? Pero creo que es un compromiso que tenemos que hacer nosotros también como medios de comunicación en comenzarle a dar una difusión entera al fútbol profesional femenino, que en muchas instancias aquí en Bolivia aún no es profesional, pero en otras sí. Bueno, atención con esto, estamos hablando con Israel, por supuesto, la máquina de deportes está ahí, está haciéndole el seguimiento al Bolívar, ya hay fecha, hora, lugar, hay todas las coordenadas para el encuentro que debe tener la Academia con Internacional del Brasil. Agosto 22, 6 de la tarde, Estadio Hernando Siles. ¿Cómo lo ves al Bolívar para este encuentro? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Fuera de lo que pasa en el torneo local, donde está a 8 puntos de Strongheads, con grandes posibilidades de Problemas. hasta por ahí perder la lucha por el título, ¿no? Porque si Bolívar resigna unos 6 puntos más y The Strongheads los capitaliza, tranquilamente deja a un rival en esta lucha por el título. Los otros dos rivales son Nacional y Always Ready, que están pisándole un poquito más arriba los talones a The Strongest. Pero a diferencia del torneo local, a Bolívar en el torneo internacional lo veo muy bien. Es más, creo que este Internacional de Porto Alegre, creo que lo dije también acá en la radio, en algunas entrevistas que tuvimos la anterior semana, es de mucho menos cartel del Atlético Paranaense. Y yo creo que Bolívar puede capitalizar muy bien si el próximo martes 22 logra una diferencia de goles importantes para ir luego a lo que es justamente Porto Alegre y en Brasil y poder hacer lo mismo que hizo frente a Paranaense. Bolívar hoy por hoy ha encontrado una regularidad importante y lo decíamos hace un momento, todo en la vida es de aspecto anímico y psicológico. Si bien Messi juega tranquilo en Estados Unidos es porque no es asediado, porque no tiene la misma presión que tiene en los países europeos donde tiene que salir campeón con su equipo, disputar la Champions, salir campeón de la Champions, entonces él juega a placer y se divierte y todo eso. Y hoy Bolívar, pese a que tiene una presión, que es justamente llegar a semifinal, de lo que es el torneo por segunda vez en su historia, sería porque el 2014 ya llegó a semifinales del torneo, ¿no? De Libertadores. También el momento anímico de Bolívar es el esencial para poder afrontar esta serie. Es Pero esencial. Israel, Psicológicamente se encuentran bien explícanos, y futbolísticamente también. Dime, María. pero explícanos, ¿cómo es posible que ese Bolívar del que tú hablas eh, pierda frente a una Aurora donde hubo un elemento desequilibrante que le puso 2 goles y desarmó a la defensa bolivarista? Entonces uno dice, wow, ¿será que el Bolívar puede rearmarse o el Bolívar es solo de torneos internacionales? Porque lo que vimos en el encuentro con Aurora fue muy cuestionador, ¿no? Una defensa que hacía aguas, ¿con qué? Con el desequilibrio de un jugador muy hábil, por cierto, y que tuvo ese duplete que fue Jair importante, Reynoso. ¿ah? Claro, Jair Reynoso. Lo Jair, que pasa es que es el Jair hizo cambio lo de que chip. quiso. Lo que pasa es que es el cambio de chip. Mira, María René, que nosotros que no estamos jugando al fútbol, o de pronto no estamos dentro de Bolívar, como jugadores, como técnicos, como dirigentes, a nosotros los que relatamos los partidos y seguimos los partidos nos cambia el chip. Es muy diferente ir a cubrir un partido de división profesional, un Bolívar Aurora, que es un partido importante, bonito,
para poder relatarlo, para poder vivirlo, que prepararnos para una Copa Libertadores de América, donde hasta el tiempo de previa es mucho más largo, 2 horas y media, llevamos más datos, tenemos más entrevistados, preparamos más producción. Entonces nos emocionamos tanto con este tipo de partidos. Ahora imagínate lo que le pasa a un jugador que va a afrontar este partido, que va a estar ahí en el campo de juego como protagonista. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente el Bolívar del fútbol profesional hoy por hoy todavía es distante del Bolívar de la Copa Libertadores de América, pero son los mismos jugadores y uno no entendería qué pasó. Es que estos Sí, jugadores, con todo el ánimo que tienen, cambian el chip y el partido de la Copa Libertadores lo juegan, pero pues más del 100%, si es que hubiese, decirlo de esa manera, un 110%, y el del fútbol profesional lo juegan a un 90%. Esa es quizás la diferencia sustancial de un Bolívar que evidentemente hoy por hoy que tiene tan buen posicionamiento y lugar en lo que es la Copa Libertadores de América, y por ahí todavía en el torneo tiene una deuda pendiente con su hinchada, con su historia, con lo que es Bolívar, que debería estar siempre en primer lugar en la tabla de posiciones, y luchando obviamente esos primeros lugares para salir campeón, ¿no? Entonces, ese cambio de chip es importante. Y yo decía que hoy le veo con grandes posibilidades porque primero, futbolísticamente está bien dentro del torneo internacional y a diferencia de las anteriores fases, hoy se ha quitado algo que ya no lo tiene, que es la presión de la hinchada. Hoy al hincha ya no le interesa que por ahí pierda con Aurora, empate con este rival, le ha ido un poquito mal en lo que es justamente la división profesional o la Copa Federación, con tal de que Bolívar gane en la Copa Libertadores de América, el hincha está feliz y lo respalda, no lo presiona, y eso más hace que obviamente se encuentre un equilibrio perfecto entre hinchada, equipo, dirigencia, para poder lograr el objetivo. verá de corazón que le vaya bien al Bolívar. Necesitamos alegrías los bolivianos y que mejor de la mano de la academia, que ese estadio esté lleno, que la gente sepa apoyar a su equipo y me quedo con lo que has dicho la anterior vez, que la gente entienda que es difícil lograr un buen resultado, que no presione al equipo, sino que lo secunde. Israel, sigamos hablando de fútbol. Sigamos hablando de esto que nos apasiona a todos y gracias por tu tiempo, muy amable. María René, a todo el equipo de trabajo de FM La Paz, a disposición siempre, grandes amigos, íconos periodísticos para mí con los cuales tengo el gusto de conversar y algo en que poco a poco nos vamos especializando, y para mí siempre es un gusto compartir con ustedes en el tema deportivo. Estamos para servirles en cualquier momento.